el chat para que al final de la charla sea respondida. Entonces, si es que pueden empezar a grabar, por favor. No sé si se me escucha, si es que alguien puede empezar a grabar. Ah, sí, ya estaba grabando, perdón. Dale. Buenas tardes a todos. Desde el capítulo técnico de la Sociedad de Potencia y Energía de la rama estudiantil de la UNA, en colaboración con Junio Verde, SOCEM Unida y CIEA, damos inicio a este webinar con el tema La agrivoltaica y los ODS, que será dictado por el excelentísimo ingeniero Christian David Meyer. Él es ingeniero electromecánico, medalla de oro por la Universidad Nacional de Asunción, posgrado en Economía y Política Energética en Argentina, posee un posgrado en pilas de combustible y termoeconomía por la Universidad de Génova, Italia, máster en Administración de Empresas Internacional en Gerenciamiento de Proyectos por la Fundación Getúlio Vargas, Brasil, y la Universidad de California, Estados Unidos, máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética por la Universidad de Barcelona, España, doctorado en Energías Renovables y Eficiencia Energética por la Universidad de Zaragoza, España. De esta manera le damos la bienvenida a nuestro disertante y damos inicio a este último webinar de nuestro ciclo de charlas. Bienvenido, ingeniero Cristian. Muchas gracias, Atilio, por la presentación. Muy buenas tardes, noches, porque por términos climáticos y de horario ya vemos de forma nocturna en este horario. Y primeramente agradecerle a la Sociedad de Potencia y Energía de la IEEE de la UNA, y como ya mencionó Atilio, yo represento a CIE, al Centro de Investigación y Estudios Avanzados. Ya hemos colaborado con anterioridad en temas de energías renovables más específicamente. Voy a compartir mi pantalla. Voy a apagar mi cámara para que se pueda apreciar mejor. Perfecto. Bueno, buenas tardes nuevamente para todos los presentes, amigos, estudiantes de la UNA o de otras universidades, de tanto nacionales como extranjeras. Veo también que hay participantes, algunos conocidos, algunos exalumnos, hoy día ya colegas, ingenieros, también algunos amigos. Bueno, primeramente, antes de comenzar la presentación, recordar que Albert Einstein en su momento dijo que una persona que realmente entiende, conoce y es excelente en su tema o en su área de expertise puede explicar cualquier tema, obviamente que sea de su área, cómo explicar cómo freír un huevo. O sea, la misma analogía, o sea, de forma muy sencilla y amena. Entonces, en este caso, cuando hablamos de agrivoltaica y los ODS, tenemos que ver qué son los ODS, qué es la agrivoltaica y demás, porque parecen términos que nunca antes hemos escuchado, si bien algunos son un poco nuevos, otros no tanto, pero en nuestro medio al menos es muy poco escuchado. Es muy interesante hablar primeramente de los objetivos de desarrollo sostenible. ¿Por qué? Porque recuerdo cuando Atilio me hace la invitación para participar justamente del ciclo de charlas de junio. Me pide un tema que esté vinculado a las ODS. Un ODS, como ven en la presentación, son las siglas de Objetivos de Desarrollo Sostenible. Anteriormente,
los llamábamos los objetivos del milenio. Entonces, esos objetivos del milenio que se llevó a cabo, esto es una iniciativa de las Naciones Unidas justamente refrendada por todos los países miembros. Los objetivos del milenio justamente empezó en el año 2000, tuvo su ciclo hasta el 2015 y se renovó a los objetivos de desarrollo sostenible, que es mucho más amplio. Y ¿por qué mencioné lo de Einstein y explicar el tema de forma amena? Entonces, es porque veo que hay muchas personas de diferentes áreas, no necesariamente del área ciencia y tecnología o del área energética en esta presentación. Hay también de las áreas de las ciencias sociales, jurídicas, económicas, entre otras, o personas directamente que tienen interés en el tema y que hay que darle un enfoque un poco más práctico y no tan técnico, que normalmente mis colegas ingenieros están acostumbrados a escuchar. Mi presentación es muy técnica que la gente dice me está hablando en arameo. Entonces, volviendo al tema de los objetivos, inicialmente, como ya mencioné, los objetivos del milenio estaban pero más enfocados en los países del sur. Cuando hablamos del sur, vemos de América del Sur, Latinoamérica, gran parte de Latinoamérica y África, que netamente era el tema de pobreza, mejorar la calidad, etcétera, pero era muy corto, ¿verdad? Que básicamente esos objetivos eran tres: erradicar la pobreza, el tema de la enseñanza primaria universal y la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. Eso se quedó corto porque ese modelo actualmente es insostenible. Si bien cuando hablamos de ODS, y reitero, ¿verdad? Cuando la gente de la organización de este evento me pide mezclar el tema energético con los objetivos de desarrollo sostenible, es mucho más amplio que solamente energía, porque hablamos del tema social, exclusión social, desigualdades, agentes sociales, inclusive derechos humanos. Entonces, esas dimensiones que básicamente hablamos, la lucha de la pobreza, el tema de límites ambientales de la sociedad y el buen gobierno de las sociedades, vemos que eso se fue a una agenda 2030, ¿verdad? Por eso decía los objetivos del milenio, si bien era que en un milenio se vayan cumpliendo estos objetivos, pasó directamente a convertirse en 17, ¿verdad? Anteriormente eran nada más que 8 y hoy día son 17. 17 objetivos bastante complejos, pero ya un plan 2030, ¿verdad? Que en 2030 tengamos ya por lo menos un poco de avance. Entonces acá, como pueden ver, el objetivo de desarrollo sostenible van de la finalización de la pobreza, hambre cero, que era un plan que acá en nuestro país vecino de Brasil, con el gobierno de Lula, implementó especialmente para Brasil, el famoso programa FOMI Cero. Tenemos el de salud y bienestar, que hoy día es lo más mencionado a nivel mundial. La educación de calidad, la igualdad de género, el agua limpia y saneamiento, la energía accesible o asequible y no contaminante, trabajo decente, la industria, la innovación, la infraestructura, la reducción de las desigualdades, como ya mencioné anteriormente, el tema de ciudades, comunidades sostenibles, la producción y el consumo responsable. Ahí hablamos de la economía circular, que es básicamente reciclar o reutilizar básicamente todo. El ámbito climático, la vida submarina, los ecosistemas terrestres, la paz y la justicia, y la alianza para lograr el 17º objetivo, el desarrollo sostenible, la igualdad, la alianza de todos los países miembros para lograr el objetivo, esto siempre teniendo en cuenta estos principios que se mencionan a continuación. Esta Agenda 2030, que es un instrumento universal de desarrollo, ¿verdad? Es uno de los instrumentos más ambiciosos de la historia a nivel de las Naciones Unidas.
porque se basa en estos tres principios: universalidad, la integración y no dejar a nadie atrás, o sea, que estén participando básicamente todos. No es solamente los países pobres, Sudamérica, África, etcétera, ni mirarlo de arriba a los países un poco más desarrollados. Entonces, esto se diseñó para propiciar el desarrollo sostenible desde un abordaje global e inclusivo. Entonces, si entendemos este desarrollo más allá de la división tradicional de los países, o sea, que estén integrados, si bien esta implementación no es algo uniforme, no es que, como dice la universalidad, no significa uniformidad, no es algo uniforme, no es que se baja una línea y todos tienen que implementar independientemente de las desigualdades de cada país. Entonces, cada país implementa a su manera, pero siempre siguiendo una línea no uniforme, pero sí equitativa. Entonces, básicamente lo que decíamos es que tenemos que comprender con esto que el enfoque debe ser, como señala la agenda, es no dejar a nadie atrás, sin importar dónde se encuentre. Y por eso tengo que mencionar esto, ¿verdad? La pobreza. La pobreza, si bien no necesariamente es en términos de quién tiene menos recursos económicos, y no está ampliamente reconocida como un obstáculo para la gobernanza democrática. La gobernanza democrática y el desarrollo económico social sostenible. Cuando hablamos social, no estamos hablando de que sea netamente consumo. Entonces, la reducción de esto y su eventual eliminación constituye el objetivo principal, primario, en todas las agendas de gobierno, o debería de todas las agendas de gobierno en todos los países. Entonces, este objetivo, cuando hablamos de la pobreza, vemos mucho en los países menos desarrollados, especialmente el nuestro, y obviamente es también una amenaza para los países más desarrollados. Entonces vamos a entrar ya en el tema de energía solar, y vamos a tratar de hacerlo un poco sencilla la explicación, porque podríamos tardar o hacer una presentación solo hablando de la energía solar y explicando cómo funciona, pero básicamente, como su nombre lo dice, es generar energía eléctrica específicamente, o puede ser también energía térmica, no necesariamente eléctrica, a través de una transformación. ¿Qué tipo de transformación? Como vemos en esta imagen, estos son paneles fotovoltaicos, que vamos a ver qué es lo que es la fotovoltaica. Es lo que transforma la luz solar en energía eléctrica. Y hay otros tipos de energía solar que se utilizaban ya hace cientos de años, que básicamente era para cocción, calentar los alimentos, secado, etc. Hasta hoy día se sigue utilizando el sol para secado de plantas medicinales. Por ejemplo, es un proceso dentro de la producción del almidón para el secado, posteriormente al triturado y a la molienda. Entonces, la energía solar es algo desde siempre y es la principal fuente que tenemos, y está relacionada a otros tipos de energía. Por ejemplo, la energía hidráulica. La energía hidráulica está relacionada a la energía solar porque a medida que mayor temperatura se genere, hay bajante, por ejemplo, en los ríos, la energía hídrica o hidráulica, esto hace que disminuya la generación de energía eléctrica. Y así sucesivamente, ¿verdad? La energía marítima está relacionada, si bien, a la luna, pero la luna también tiene una relación con el sol. Y el sol usa un principio que es de fusión nuclear, que es lo que hoy se está investigando y se está buscando. Y la energía solar en Paraguay. ¿Cómo vemos la energía solar en Paraguay? Como ven el mapa, nuestro mapa geográfico, las zonas más oscuras son las zonas donde tienen mayor radiación. ¿Qué es la radiación? Es la cantidad de energía que se encuentra concentrada por metro cuadrado. Entonces, esta energía, que hay radiación, aumento de temperatura, se ven básicamente mucho en la región oriental, sí también en la región occidental,
pero a veces notamos que parece que hace más calor en la región occidental. Si bien se siente más, pero es por una cuestión como el medio ambiente, que está relacionado también la presentación y este siglo de charlas, porque hay menos árboles. Entonces se siente más. Pero la distribución de radiación es como se ve. En la parte más pura es mayor radiación y las partes más claras es de menor radiación. Si en esta parte, ya al límite con Bolivia y con el Chaco argentino, es porque se va acercando hacia la cordillera, la zona un poco más elevada, saliendo, alejándose del trópico también. Entonces la energía solar en Paraguay, como ya les dije, si bien se utiliza hasta hoy día para procesos industriales, o caseros en algunos casos, a nivel de generación de electricidad todavía es muy débil. O sea, hubieron algunos proyectos que se implementaron en su momento de la Unión Europea, como el proyecto Eurosolar para comunidades indígenas, especialmente del Chaco, donde integraban paneles solares y aerogeneradores, o sea, turbinas eólicas o de viento, y fueron en comunidades aisladas del Chaco. Y así hay algunas innovaciones que se van haciendo para implementarlo, pero no así de lleno como en países más avanzados en este tipo de energía como España, por ejemplo. España es el país más desarrollado en cuestiones solares, especialmente fotovoltaica, porque hablamos de otro tipo de solares también en California, en Estados Unidos, es la energía solar térmica, etcétera. Pero hoy se ve en calentamiento de agua, secado de plantas, etcétera, etcétera. Y como mencioné, España, Paraguay cuenta con 3 veces más de radiación que la superficie española. Eso es casi obvio porque ellos se encuentran en el hemisferio norte. Aún así, están mucho más desarrollados que nosotros. Acá es una cuestión también de voluntad política para ir avanzando en materia de energía solar, que es lo que tenemos más. Lo que más sentimos los paraguayos es el calor. Y básicamente es eso. Entonces, la energía solar fotovoltaica, para entrar ya en la parte agrivoltaica, ¿qué es lo que significa eso? No voy a entrar en detalles muy técnicos, si bien esto le podría interesar más a los estudiantes de ingeniería eléctrica, electrónica, electromecánica, energética, de explicar el fenómeno fotoeléctrico o la física de semiconductores, la excitación del germanio y el silicio, etcétera. Sí, no, más bien hacerlo de forma más clara. Fotovoltaica viene básicamente, el origen de la palabra foto es luz y voltaica viene de volt, ¿verdad? Que es una unidad de medida eléctrica que básicamente algunos llaman diferencia de potencial, otros directamente energía. Entonces, el volt o la unidad de medida del volt, que en los países anglosajones le llaman el voltaje, ¿verdad? Que también en nuestro medio le llamamos tensión eléctrica. Lo que está relacionado es, como llama luz y energía o energía eléctrica, es la luz solar a través de los fotones, ¿verdad? Por eso viene foto, la luz solar, lo que hace es, con este panel, a través de semiconductores una mezcla, como un sándwich básicamente de distintos productos, de elementos químicos, en lo cual lo que hace esta luz es excitar o generar una tensión eléctrica, una diferencia de potencia o un voltaje. En cada uno de los pequeños panelcitos que se ven acá, esto al estar todos conectados, se puede conectar directo a la red, a una casa, a una heladera, etcétera, etcétera. Esto obviamente hablamos en corriente continua, que básicamente hablamos de 12, 24, 5 volts, no sin corriente alterna. Esto se puede transformar o convertir en ese tipo para hacerlo en grandes redes o en mayores potencias. Entonces, básicamente la energía solar fotovoltaica es eso, la luz solar transformada en electricidad.
Entonces, ahí vamos a entrar ya en la agrivoltaica. Así como ya vimos el origen de la fotovoltaica, vemos la agrivoltaica. Como su nombre lo dice, la agri, algunos le llaman agrovoltaica, pero se usa más agri porque si bien sus mayores investigaciones están en inglés y sus inicios, bien en los 80 empezaron a investigarse esto, recién en la última década tiene un poco más de avance en la investigación. Universidades como Stanford tienen un par de investigadores, en China hay algunos inicios también, y en Alemania. En Alemania están implementando ahora en Chile algo, pero no hay ningún desarrollo académico y básicamente el único de Sudamérica es quien les habla. A través de la Universidad de Zaragoza que estamos desarrollando como un área de investigación dentro o integrando las energías renovables con el suministro eléctrico y la calidad del suministro y cómo afecta esto. Entonces la agrivoltaica, ¿qué es lo que es? El agro o la agricultura mezclado con paneles fotovoltaicos. Entonces, como ven en esta imagen, la imagen de Iberdrola. Iberdrola es una de las mayores empresas de energía del mundo y de Europa es la mayor. Entonces vemos que si normalmente o actualmente, cuando vemos granjas solares, como le llamamos, o directamente superficies con paneles solares, vemos que debajo no hay nada. Entonces ese terreno se ve desaprovechado. Muchas veces a nivel constructivo se precisa superficies de poca pendiente o planas. Entonces, como ven acá, una hectárea de paneles solares y acá tenemos una hectárea de cultivo o ganadería también, pues. Entonces, si hacemos un uso combinado del terreno, que es lo que estudia la agrivoltaica, vamos a ver que tenemos mejor productividad agrícola, si bien no tanto productividad eléctrica solar, porque obviamente no pueden estar tan cerca, eso vamos a ver con alguna fotografía, pero no pueden estar tan cerca, hay algunas separaciones y eso baja el rendimiento por hectárea, pero sí aumenta en el área de cultivo. Y acá vemos algunos ejemplos en países desarrollados. Esto es de gran superficie, esto es más de pequeña. Como ven, esto es con la integración de tipo silos o invernaderos. Entonces, en China, por ejemplo, se está implementando la agrivoltaica, o se está estudiando, mejor dicho, en viñedos. Hay una ciudad, no estoy recordando el nombre en este momento, en China, donde se dedican a la producción de vino, donde está la mayor cantidad de viñedos. También corresponde a la ruta del algodón, como le llaman, que es una de las rutas más importantes históricamente de China, donde están implementando estos sistemas agrivoltaicos. Entonces, estos sistemas agrivoltaicos lo que nos permite, a través del vino un poco complicado, porque precisa de mucha energía, mucha luz solar, así como cultivos de extensión o cultivos extensivos, como en nuestro caso la soja, trigo, maíz, triguillo, etcétera, donde precisan 100% de luz solar. Entonces, medias sombras, invernaderos, paneles, es un poco complicado, así como las uvas también, pero tuvieron viendo que igual tienen buenos rendimientos. En nuestro caso, al menos los estudios que estamos desarrollando en este momento en Paraguay, o la implementación de Paraguay, es de su integración en la industria de las plantas medicinales y la producción de flores, también fruta y hortícola, porque son productos en el cual son amigables a la sombra, o al menos a un porcentaje de sombra por día. Si bien todo tipo de productos agrícolas precisan de luz, en este caso lo que estamos experimentando hoy y estudiando es su integración específicamente con flores y plantas medicinales y por qué
se eligió este producto? Inicialmente iba a ser con productos, como ya mencioné, frutihortícolas. El gran inconveniente de los productos frutihortícolas en Paraguay es que no está mapeado, ¿no? De hecho, casi ningún producto está mapeado y hay muy poca información. Si bien esto se podría relevar, fue mucho más satisfactorio la integración con plantas medicinales y flores, porque esto se puede cultivar en superficies no necesariamente planas, como sí lo son los cultivos frutihortícolas. Entonces, ¿qué logramos o qué buscamos conseguir con el tema de flores? Si bien plantas medicinales parece algo muy pequeño, pero es uno de los mayores productos que tiene el Paraguay, después obviamente del cultivo extensivo, sobre demás, son las plantas medicinales. También frutihortícola, fue disminuyendo bastante por un tema de importaciones, un tema de precios y de contrabando. Pero el tema de plantas medicinales se exporta, tiene muy buena salida. ¿Y qué conseguimos? Hacer como bordear los productos o cultivos extensivos como la soja, por ejemplo, ya cuando hablamos soja orgánica, trigo, maíz orgánico, que no necesariamente o no debería de usarse agroquímicos o en su menor medida al menos, y que tampoco no son transgénicos, o sea, no son productos generados en un laboratorio, sino va creciendo con semillas y demás. Entonces, ¿qué precisan estos productos extensivos? En lo que rodean, como un requerimiento, sabemos que es el tema de bosques. Pero también se podría integrar con las flores y plantas medicinales porque la polinización de estos cultivos, o sea, estos cultivos precisan polinización a través específicamente de las abejas. Y estas abejas necesitan suministrarse del polen de las flores y las plantas medicinales. Entonces, al integrar estos mundos, porque son dos mundos bastante diferentes, ¿verdad? Uno es netamente extensivo, como ya repetí en varias oportunidades, cultivos de grandes extensiones de tierra, y los otros no tanto, entonces podemos integrar eso. Y al integrar la agrivoltaica, se pueden utilizar las estructuras en superficies no necesariamente planas. Entonces también, además de mejorar la producción a través de la polinización, también se hace apicultura, que puede hacer debajo de los paneles. Se genera un clúster con los recursos de plantas medicinales. Esto es algo que estamos iniciando los trabajos ahora con la ASOPLAN, que es la Asociación de Plantas Medicinales, para mapear primeramente todos los cultivos y de hecho ver la integración con los paneles fotovoltaicos y sacar el rendimiento energético eléctrico de toda esta superficie. Si bien mucho es producción familiar o de pequeñas fincas, esto al integrar se puede tener una interconexión de estos centros de cultivo a nivel de interconexión eléctrica y también a su vez se podría tener mejor optimización de estos cultivos porque también se pueden integrar al riego, así como hablamos de la apicultura y la polinización, también la estructura puede servir de soporte para riego y la energía que genera estos paneles de la luz directamente utilizar a través de las bombas de agua para bombear. Entonces también entra la economía circular en ese caso, en el cual vamos a tener costo eléctrico cero. También estos paneles, según era un problema para el tema de plantas medicinales, y hoy por hoy se secan todos casi al sol, el uso de secadores eléctricos, donde optimizan la producción, aumentando y cumpliendo con los mercados más exigentes que precisan estos los países desarrollados para su exportación. Y esta energía eléctrica se puede utilizar para también los secaderos. Otra forma también es para hacer generación distribuida o descentralizada. ¿Qué significa esto? No poner todos nuestros huevos en una misma canasta como hoy tenemos con la energía eléctrica
en nuestras grandes centrales, específicamente en lo que más usamos, Acaraí 100% y Taipú en horario pico. Entonces, hoy por hoy tenemos un problema en estas centrales y no, prácticamente el Paraguay se queda sin energía. Entonces, la generación eléctrica distribuida o descentralizada es que haya pequeñas generaciones de distintos tipos de fuentes, solar, eólica, biomasa y demás. Y lo que vemos entonces con esto es que no haya ese problema de caída de energía eléctrica. Entonces, esta caída de energía eléctrica produce obviamente riesgo económico, salud, etcétera, etcétera. Con esto uno descentraliza y a las comunidades puede alimentar de energía eléctrica con una red independiente o integrarla con la red eléctrica de la ANDE, la Administración Nacional de Electricidad. Entonces, por eso buscamos trabajar con la agrivoltaica, porque además de mejorar la superficie, mejorar los productos, ver el fomento también de la producción de apicultura o de las abejas, que es fundamental para el ser humano y para toda la tierra. Entonces, integrando todo esto es lo que buscamos con la agrivoltaica. Entonces, ¿qué podemos decir de la agrivoltaica y las ODS? Cuando hablamos de la agrivoltaica y las ODS, si bien podemos decir solamente el punto 7, que es de energía asequible y no contaminante, ¿verdad? Porque al hacerlo sostenible, generar tu propia energía para tus procesos, en el caso de lo que mencionamos, acá vemos con la integración casi como invernadero y también el tema del regadío, acá vemos ya con máquinas agrícolas por debajo inclusive. Pueden ser máquinas agrícolas eléctricas que también ya están siendo implementadas en algunos países. Todo esto se puede optimizar y obviamente no contaminar. Si en Paraguay es un país poco contaminante en su generación de energía eléctrica, sí es un gran problema en la generación en general. Cuando hablamos de energía, no necesariamente es electricidad, sino hablamos de biomasa, hablamos de energía para la cocción, para procesos industriales, etc. Entonces, Paraguay al menos en su matriz energética, ¿qué es lo que es la matriz energética? Es cómo está la oferta y la demanda, en una torta, ¿verdad? Entonces, a nivel de demanda, Paraguay tiene más demanda de productos a nivel energético en general, porque hablamos de todo tipo de energía, transporte inclusive. En primer lugar está la biomasa, o sea, quemar leña, quemar madera. Entonces, con esto, al implementar energía eléctrica renovable o de fuentes renovables, no estamos generando contaminación al ambiente. Entonces, también accesible, porque hoy por hoy ya no podemos quemar así por así nomás ya la madera. Y en segundo lugar, en esa demanda, es los productos derivados de los hidrocarburos, ¿verdad? Derivados de petróleo. ¿Por qué? Porque utilizamos gas, gas para la cocina, gas para productos industriales, algunos para procesos térmicos, también utilizamos para transporte, no solo el gas, sino también el gas natural, sino también GLP, ¿verdad? El licuado de petróleo, utilizamos nafta, diésel, etcétera, etcétera, fuel oil para procesos industriales y para transporte. Entonces, en tercer lugar recién está nuestra demanda eléctrica. En contrapartida, porque vemos que esa matriz es bastante desequilibrada en nuestro país, porque somos en mayoría productores eléctricos. No producimos petróleo, pero tenemos más demanda de electricidad. No tenemos, si bien tenemos todavía bosques, y hay un plan que se ejecuta, pero igual con muchos problemas del uso de la madera. Entonces, cuando hablamos de los ODS, con la agrivoltaica, cierto, el número 7 es lo que más queda, porque hablamos de energía, pero podemos integrarlo en casi
todas sus dimensiones, porque esto a su vez, con la producción y la generación descentralizada, podemos poner fin a la pobreza, porque según el Banco Mundial, uno de los índices para medir el desarrollo de las personas, el desarrollo económico también, pero el desarrollo personal de todos los seres que habitamos en este planeta, está relacionado directamente al consumo de energía eléctrica. Entonces, el Banco Mundial lo que nos dice con esto es que el consumo de energía eléctrica es directamente proporcional al desarrollo humano. Y esto es casi obvio porque no nos damos cuenta, pero sí, cuando una persona va aumentando su nivel socioeconómico, ¿qué es lo que va comprando? Una heladera, un freezer para guardar su carne para el asado, un aire acondicionado, después ya otro, dos, tres, cuatro, tiene televisor, tiene esto, tiene aquellos productos eléctricos en su mayoría. Entonces eso, aunque no parezca tan obvio, estamos viendo que hay un desarrollo en la calidad de ellos. Entonces, cuando hablamos también de hambre cero, o sea, si implementamos todo lo relacionado al agro, está relacionado al consumo de alimentos, entonces eso podemos ver y trabajarlo con la arista número 2. Salud y bienestar, cuando hablamos de no contaminar tanto, no tener grandes extensiones de líneas eléctricas también. Y vemos que tenemos un bienestar. ¿Por qué? Cuando hablamos también de cultivo de extensiones, especialmente orgánicas, y no con productos agroquímicos o agrotóxicos, como algunas personas llaman, vemos que la salud de estas personas es mucho mejor, a menos de la agricultura familiar campesina. Educación de calidad, obviamente, al integrar la agrivoltaica, lo que hacemos es, o lo que deberíamos de hacer, mejor dicho, es integrarlo al área educativa. ¿Por qué? Porque obviamente para implementar esto se necesita mano de obra calificada, y mano de obra calificada depende de una educación de calidad. Igualdad de género, esto está relacionado inclusive indirectamente con esto que estamos desarrollando, porque la mayor cantidad de productos, al menos de plantas medicinales, son desarrolladas por mujeres. Entonces, eso ahí vemos cómo hacerlo en tema de igualdad. Agua limpia y saneamiento, obviamente, cuando hablamos de regadío, sistema de regadío, no utilizamos grandes bombas, no utilizamos cuando está descentralizada, no utilizamos piletas contaminadas o efluentes naturales como ríos y arroyos. Entonces, trabajo decente y crecimiento económico, obviamente el agro está relacionado también al crecimiento económico, especialmente de Paraguay. Paraguay es uno de los mayores productores agrícolas del mundo y también de energía eléctrica. Por eso este tema es fundamental, especialmente para nuestro país. Industria, innovación e infraestructura. Acá ya vemos infraestructura, un tipo de industria, la industria agrivoltaica, y que está relacionada a la industria, la agroindustria y la industria eléctrica, y la innovación. Cuando hablamos de innovación, no necesariamente es software, tecnología y demás. Innovación porque implementamos algo nuevo en un lugar donde no lo están haciendo. Hablamos de las desigualdades, básicamente estamos relacionados a la igualdad de género. Ciudades y comunidades sostenibles, como ya mencioné, la diferenciación entre la generación en un solo lugar y en distribuida, ¿verdad? O descentralizada. Producción y consumo responsable, la economía circular, que es lo que ya estuve mencionando. La acción por el clima, porque estamos integrando también, porque cuando hacemos generación fotovoltaica en su mayoría y en el mundo, por debajo hay grava, tierra triturada, o directamente se erosiona la tierra porque está totalmente cubierta la superficie, no hay ninguna entrada de luz solar porque le tapan los paneles, entonces esa tierra queda inutilizada. Entonces hacemos un favor al clima, y lo que mencioné, el tema de las abejas y demás, bueno, ya sumarían no tanto,
Ecosistema terrestre, obviamente sí, porque se puede integrar sin ningún problema cuando hablamos de fotovoltaica, energía solar fotovoltaica, con el tema de aves, migración de aves. Porque cuando hablamos de energía solar por reflexión, por ejemplo, térmica, que son con espejos, ahí sí es un problema la migración de aves por las altas temperaturas, pero en este caso no. Y bueno, el tema de la integración total de esto. Y bueno, volviendo al punto 7, que básicamente es focal, porque hablamos de energía, podemos lanzar algunos datos interesantes de las Naciones Unidas y de estos objetivos, ¿verdad? Que el 13% de la población mundial aún no tiene acceso a servicios modernos de electricidad. Si bien en Paraguay figura como uno de los países que más tiene redes eléctricas per cápita, no así en varias zonas del país, como el Chaco, por ejemplo, donde se utiliza, si bien hay electricidad, pero con centrales térmicas derivados de petróleo, ¿verdad? La ANDE al menos gasta de 6 a 9 millones de dólares al año en combustible para sus centrales eléctricas. Entonces, eso es un dato bastante destacable, ¿verdad? Entonces, también 3.000 millones de personas en el mundo dependen de la madera, el carbón vegetal y desechos de origen animal para procesos de cocción, o sea, cocinar, calentar la comida. Entonces, con esto podemos cambiar esta situación también, ¿no? Es lo que mencioné, en nuestro país, a nivel de demanda energética, esa es nuestra mayor demanda, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, cuando hablamos también del número 13, la acción por el clima, la energía es un factor que contribuye principalmente al cambio climático y esto representa un 60% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero. Y eso ya dando como conclusión. Entonces, esa contaminación del aire en locales cerrados, ¿verdad? El uso de combustible, la energía doméstica, a nivel de fallecimiento, con un dato del 2012, si bien ya pasó unos pocos años, 4.3 millones de muertes hubieron solamente por contaminación, que es algo que en nuestro país suele pasar, se suele ver que por el famoso brasero amanece muerto la gente, especialmente ahora con el frío, por contaminación de CO2, ¿verdad? Dióxido de carbono. Y hay que destacar que de cada 10 personas, 6 fueron mujeres y niñas. Por eso está relacionado también el tema de mujeres. Y hasta datos de hace muy poco tiempo, el 17.5% del consumo final de energía fue de energías renovables. En nuestro país, si bien, como ya mencioné, demanda no es así, pero en oferta sí. Entonces eso deberíamos de corregir. Entonces, ¿qué buscamos con esto? Como conclusión final, que aquí al 2030 se pueda garantizar el acceso universal a los servicios energéticos, que sean accesibles o asequibles, ¿verdad? A nivel de costos, fiables y modernos, ¿verdad? ¿Por qué también hablamos de los paneles fotovoltaicos? Que en los últimos años es uno de los generadores de energía eléctrica más baratos entre todas las fuentes, ¿verdad? La eólica, la nuclear, la hidráulica, etc. Entonces, de hoy al 2030, tenemos que aumentar ya de forma constante